Después de la pausa, voy a presentar a la siguiente ponente, Isabel Bardají Azcárate, que aparte de ser compañera también en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, todos siempre al final tenemos el mismo problema con el nombre tan grande que tiene. Nosotros vulgarmente lo llamamos ETSIAB, para acortar un poco. Bueno, es doctora ingeniero agrónomo, actualmente catedrática de Economía y Política Agraria, responsable del grupo de investigación Economía Agraria y Gestión de los Recursos Naturales. Dentro de sus principales líneas de investigación se centran en análisis de políticas agrarias, de desarrollo rural y de gestión de riesgos. Ha sido subdirectora del CIAGRAM, Centro de Estudios de Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, un centro mixto de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo origen se remonta allá por el año 2007, gracias al convenio de colaboración suscrito entre la entidad estatal, ENESA, Organismo Autónomo del Magrama, centro en el que actualmente es investigadora, aparte de ser autora de numerosos libros y otras publicaciones. Le estaba diciendo antes que casi me iba a llevar más tiempo yo que ella en hacer todo su currículum. Hemos hecho solo una síntesis de este. Y no me extiendo más y te cedo la palabra. Bueno, pues buenos días. Primero, agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos el que haya contado conmigo para esta jornada y para dar la charla esta que os voy a dar sobre la gestión de riesgos. Lo que pretendo es daros una visión así un poco general, sobre todo con una óptica de política, de instrumentos de política, y también del marco, digamos, de integrado de gestión de riesgos. Es decir, pretendo un poco situar a los seguros agrarios como un instrumento más, porque creo que tiene que haber mucha relación, y hay mucha relación entre los distintos instrumentos y las distintas estrategias de gestión de riesgos, y hay que considerarlos. Esto, ya lo hemos visto. Desde hace unos años, venimos asistiendo a un mayor debate sobre la gestión de riesgos. Hace unos años, que ya los que llevamos tiempo en el tema pues lo sabemos, pues nadie hablaba de gestión de riesgos. Sin embargo, últimamente pues parece que no se puede hablar de política agraria común o de agricultura sin hablar de gestión de riesgos. ¿Por qué? ¿O qué es lo que ha cambiado? Algunas de las cosas las hemos visto aquí ya en las ponencias que me han precedido. Cuando hablamos de riesgos de producción, es decir, la variabilidad de rendimientos, pues vemos que se está produciendo una variabilidad mayor de los rendimientos y una mayor frecuencia de sucesos climáticos adversos, que ya lo hemos visto. Una de las cosas que no hemos visto y que me gustaría recalcar es la mayor variabilidad climática que existe en la península ibérica en comparación con el resto de la Unión Europea. Y es importante porque eso también explica nuestro sistema de seguros y el por qué nosotros tenemos unos instrumentos más adaptados a nuestras condiciones, un sistema que se adapta mejor a nuestras condiciones. Es decir, todos los estudios señalan que en la península ibérica se produce una mayor irregularidad de las precipitaciones, mayor probabilidad de temperaturas extremas y episodios recurrentes de sequía. Y esto desde hace tiempo, y es lo que también justifica la existencia de este sistema, ¿no? También mayor incidencia de plagas y enfermedades. Lo que es quizá más nuevo es la variabilidad de precios, los riesgos de mercado. ¿Por qué se ha producido esta mayor variabilidad en los precios? El aumento en la orientación al mercado de las explotaciones agrarias como consecuencia de los procesos de reforma de la política agraria común, que se ha ido desacoplando de la producción, y eso ya es un tema conocido, pues lo que ha producido es una mayor dependencia de las explotaciones de los ingresos de mercado o una mayor respuesta de las explotaciones. Y también vemos que la variabilidad de precios tiende a ser más importante, todos los estudios señalan esto, cuando analizan y comparan la variabilidad de rendimientos con la variabilidad de precios. Todos los estudios señalan que la variabilidad de precios es mayor que la variabilidad de rendimientos en la Unión Europea. Pero, a diferencia de la variabilidad de rendimientos,
o la variabilidad climática, las diferencias en Europa en la variabilidad de precios son menores, es decir, hay menos diferencias regionales en la variabilidad de precios. Y esto también explica el por qué dentro de la política agraria común la consideración de los instrumentos dirigidos a enfrentarse o a gestionar los riesgos de producción son distintos o se toman más precauciones con los riesgos de mercado porque son más comunes, digamos, a todos los países europeos y entonces ahí empiezan a ponerse sobre la mesa temas relacionados con la competencia. Otro tema importante dentro de la variabilidad de precios es que se producen mayor frecuencia de movimientos extremos, pero al alza, vimos la crisis de los precios de los alimentos, pero sobre todo a la baja, y esto lo que hace es afectar a la renta de las explotaciones. Y dentro de los precios también vemos que hay una mayor variabilidad de precios que afectan a los factores de producción y, por tanto, sobre todo en la ganadería, se produce una mayor variabilidad de costes y unas crisis de rentas agrarias. En definitiva, tenemos más variabilidad de rendimientos, más variabilidad de precios, mayor variabilidad de costes y, por tanto, mayor variabilidad de ingresos y rentas. Dentro de estos riesgos, digamos, la variabilidad de rendimientos es más específica o local específica, digamos, más territorial, ¿no? Mientras que las otras dos riesgos tienen un carácter mucho más general, aunque puede ser mayor la variabilidad de precios. Entonces, ¿cómo gestionamos o cómo se puede gestionar esta mayor exposición a los riesgos? Bueno, os he puesto esta pirámide que muchos ya conoceréis, pero creo que es interesante porque os voy a explicar qué representa esta pirámide. Es interesante porque nos permite ver cómo cuando se actúa de una forma con un instrumento, los efectos no son neutros, sino que se trasladan al resto de instrumentos. Aquí están clasificados los riesgos en función del alcance y del nivel de riesgo. En los primeros estratos tendríamos los riesgos a los cuales las explotaciones agrarias y los agricultores se pueden enfrentar por sí mismos. Son los riesgos normales, pueden ser gestionados en la propia explotación, la diversificación de cultivos o las inversiones para cualquier mejora en la explotación, o también riesgos que son gestionados por las cooperativas o las organizaciones de productores a través de contratos o a través de gestionar la producción o digamos, acuerdos con otros eslabones de la cadena de valor. Estos serían riesgos que pueden ser asumidos por las propias explotaciones, bien de forma individual o bien de forma colectiva. Luego tendríamos los riesgos que pueden ser transferidos, son los riesgos que son los seguros, ¿no? Tú transfieres el riesgo a una compañía de seguros. Tendríamos en un primer estrato los seguros de cosechas y de animales, y luego serían los seguros de producción, y luego tendríamos los seguros de ingresos y rentas, que ya sería un paso más donde tú transfieres todo el riesgo de mercado. Y finalmente tendríamos los riesgos catastróficos, riesgos que ya no se pueden asumir por el agricultor, no se pueden transferir, y ahí tendríamos que es una intervención pública. En el lado, no sé si izquierda o derecho, porque yo entre que no entiendo izquierda y derecha y aquí lo vemos al revés, pero vamos, en un lado tenéis cuál es la financiación de los instrumentos. Tendríamos desde una financiación básicamente privada, tendríamos los seguros públicos, privado y financiación pública. Un tema importante es que esta pirámide no es estática, es flexible, y cualquier actuación sobre un estrato puede afectar al resto de estratos. Y os voy a poner algún ejemplo. La base de la pirámide, que es el alcance del riesgo, lo que nos mide es la exposición a los riesgos. Explotaciones más capitalizadas o más modernizadas o más especializadas tienen mayores riesgos, la base de la pirámide es mayor y, por tanto, los seguros también se ven afectados por esta mayor exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que una inversión, por ejemplo, o un apoyo a las inversiones en modernización o en cambio de variedades de cultivos podría hacer que la exposición al riesgo aumentase. Por tanto, el instrumento que se está utilizando en planes de mejora, en planes de modernización o en reconversiones de viñedo, pues no son neutros para los otros instrumentos de gestión del riesgo, porque lo que hacen es incidir sobre la exposición al riesgo. Una innovación, por ejemplo, en los seguros,
pues puede hacer que el estrato de seguros de cosecha se desplace hacia abajo y los riesgos que puede asumir una explotación sean menores porque hay mayor oportunidad de transferir esos riesgos. En la medida también que los seguros estén más desarrollados, la posibilidad o la probabilidad de tener que recurrir a ayudas ex post de crisis es menor, es decir, el vértice de la pirámide se hace más pequeño. Es lo que ocurre, por ejemplo, en un sistema como el español, donde nosotros tenemos que los seguros están muy desarrollados en comparación con otros países europeos y se recurre muy poco a las ayudas ex post de gestión de crisis y únicamente, y además cuando se recurre, se condiciona a la existencia de un seguro o a la compromiso o a la existencia de un seguro previo, es decir, son instrumentos que están relacionados. Esto no ocurre en otros países europeos, donde el vértice de la pirámide es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollados los sistemas de seguros, o por lo menos no los tienen desarrollados mediante un sistema de apoyo público. Sería el caso, por ejemplo, de Alemania, donde todos sus riesgos o la gestión de riesgos se basa en la gestión de crisis, Alemania o Reino Unido. Entonces, ahí el vértice es mayor. ¿Qué instrumentos podemos tener para cada instrumento? Requiere cada estrato o cada estrategia requiere un instrumento ad hoc desde el punto de vista de la política. Y lo que os he querido decir con este discurso sobre la pirámide es que no se pueden considerar de forma aislada. La gestión de riesgos es una política coherente, donde todos los instrumentos están relacionados. Por ejemplo, los temas de formación o los temas de innovación están relacionados con los seguros en la medida que afectan a los primeros estratos de la gestión de riesgos y, por tanto, hace que el agricultor sea más predispuesto o esté más o menos predispuesto a transferir determinados riesgos. Los temas de formación, ya veremos, son muy importantes para el seguro. Hay países que descansan o que hacen descansar mucho su política de gestión de riesgos en estos primeros estratos. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Australia, que leía el otro día, ¿no?, donde el sistema de seguros australiano no está subvencionado, es un sistema de libre mercado. Sin embargo, han desarrollado ahora mismo un instrumento que yo creo que es muy interesante, en el cual se subvenciona a los agricultores por los costes en los que incurren por recurrir a asesoría, ¿no?, a los sistemas de asesoría y consejo, digamos, que no me sale la palabra en español ahora mismo, el advisor que tienen ellos, para que aconsejen y a los agricultores en la contratación de seguros y de nuevos productos de seguros que pueden ser ofrecidos por las compañías privadas, es decir, pueden ser seguros indexados, pueden ser seguros multirriesgo. Entonces ellos tienen una oferta de productos de seguros ofrecidos por las compañías y pueden recurrir a asesoría para que les aconsejen cuál sería el producto más idóneo para ellos. Y esto es lo que subvenciona la política agraria australiana, el recurrir a estos sistemas de asesoría. Los instrumentos, como veis, son muchos y variados. Entonces, ¿cuáles son o cuál sería la política, cuál es el marco de apoyo a la política comunitaria? Bueno, los principios ya os los he dicho. El riesgo al que se enfrenta una explotación se puede contemplar en estratos, y hay que considerarlo en estratos porque muchas veces las otras actuaciones en estratos que están por debajo afectan a los seguros, y estoy seguro que aquí lo sabéis bien. Cada estrato se gestiona con instrumentos distintos, pero no son independientes, y las relaciones que se producen son fundamentales y permiten articular además de una forma coherente todos los instrumentos de política agraria. Si nos centramos ya en los seguros, esto ya me han avisado que había salido mal, pero no sé por qué, pero bueno, yo lo he dejado que lo mantengan porque, aunque no se vea, es el marco de apoyo que tenemos ahora mismo en la Unión Europea para apoyar los seguros agrarios y otros instrumentos. Serían los estratos de la pirámide esta que os he puesto, los estratos de riesgos transferibles, ¿no? Bueno, y también el vértice. En este periodo, desde el 2014, tenemos dentro de la política agraria común una posibilidad
que es a partir, bueno, también en las regulaciones de frutas y hortalizas y vino, pues algunas posibilidades de apoyo a los seguros, ¿no? En España no se utilizan, pero en Alemania, que no se subvencionan los seguros, hay algún caso donde a través de estos reglamentos, me parece que es el del vino, se apoyan a los seguros únicamente. En el pilar 2 sabéis que tenemos lo que es el paquete de gestión de riesgos, donde se contemplan 3 posibilidades: el apoyo a los seguros de cosechas, animales y plantas, los fondos mutuales y un instrumento nuevo que es el instrumento de estabilización de rentas. Y luego tenemos, dentro de las ayudas de Estado, pues el otro instrumento son las ayudas de Estado, que es el instrumento por el cual los Estados miembros pueden financiar con cargo a sus propios presupuestos los instrumentos de gestión de riesgos, que son los mismos. En cuanto a los seguros, ¿qué diferencia hay? Que no se ve, pero ¿qué diferencia hay entre basarnos en el pilar 2 y las ayudas de Estado? Las ayudas de Estado permiten, a través de las directrices o del reglamento ABER, o bien apoyar los seguros o bien apoyar las medidas, las ayudas ex post, ayudas de crisis. La diferencia, hay varias diferencias. Primero es la intensidad del apoyo y las pérdidas. La intensidad del apoyo en todos los casos, es decir, la máxima subvención permitida es el 65% para los seguros agrarios. En el caso de optar por el apoyo vía Pilar 2, las pérdidas deben superar el 30% de la media de los 3 últimos años o de la media olímpica de los 5 últimos años, quitando la mayor y la menor. Y mientras que en las ayudas de Estado no existe este límite del 30% de las pérdidas, lo cual es muy importante porque, si recordáis, no sé quién ha sido, me parece que Miguel, ¿no? Cuando has puesto el cuadro donde está el módulo 1 sería un poco este sistema de apoyos, ¿no? Que justamente de las opciones del seguro es la que menos éxito tiene, es decir, es un apoyo que tiene, digamos, está poco adaptado, poco éxito y poco demandado por los agricultores, que demandan mayores coberturas. En la otra columna está el instrumento de estabilización de ingresos, que en cualquier caso únicamente está permitido bajo forma de un fondo mutual, y únicamente es el único instrumento que hay de cobertura de riesgos de mercado, y únicamente cubre pérdidas del 30%, mayores del 30%. Otra diferencia importante en cuanto al apoyo de la política, el apoyo que se puede hacer vía PAC o vía ayudas de Estado, en el apoyo a los seguros de cosecha, las subvenciones a los seguros de cosecha, es que para poder subvencionar los seguros con el Pilar 2 es necesario que el Estado miembro haga un reconocimiento formal del suceso adverso, lo cual hace inviable el apoyo a los seguros, porque es un instrumento mucho más, o una condición mucho más apropiada para la gestión de crisis o para las ayudas ex post, no para los seguros agrarios. Entonces, bueno, a pesar de eso, hay algunos países, veremos, que sí que utilizan esta posibilidad. El Pilar 2 está contemplado desde el punto de vista de la Comisión como un apoyo totalmente verde, es decir, cuando se lee el reglamento y cuando se lee el artículo que se refiere a las subvenciones a los seguros de cosechas, pues se establecen todas las condiciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio para que el apoyo sea vía verde, sea caja verde. Entonces esa es un poco la obsesión, entre comillas, de la Comisión, mientras que el apoyo de las ayudas de Estado puede ser ámbar, y de hecho es ámbar. Entonces no existe esas restricciones que impone la caja verde para poder dar subvenciones a los seguros de cosecha. Este marco de la PAC ha cambiado en la regulación Omnibus en noviembre del 2017, y ha cambiado en el sentido de que el máximo apoyo público pasa del 65 al 70%. En consecuencia, imagino que también cambiará en las directrices y en el ABER, supongo. Todavía no ha cambiado, pero vamos, suelen ir paralelos, y que el umbral de pérdidas disminuye al 20%. No se dice nada de la condición que os he dicho de que el Estado miembro debe reconocer formalmente el suceso adverso. Otro es que las contribuciones financieras a los fondos mutuales pueden ser en forma de contribución al capital inicial y complementos a las contribuciones anuales de los socios. Esto también es importante, pero teniendo en cuenta el éxito de los fondos mutuales, pues no
no tendrá mucho éxito. Y luego que los instrumentos de estabilización de ingresos, de rentas, perdón, pueden ser sectoriales, ¿no?, del conjunto de la explotación, porque bueno, podríamos hacer uno para la leche o podría ser considerado uno para la leche o sectoriales. Esto es lo que ha permitido desde noviembre del 2017. ¿Cómo se ha aplicado esto en los distintos Estados miembros? Bien, ¿cómo se está aplicando? En cuanto a los seguros de cosecha, los seguros de cosecha existen en todos los Estados miembros, con distintas coberturas y con distintos niveles de apoyo, pero existen en todos los Estados miembros. El granizo está cubierto en casi todos los Estados. Lo único que pasa es que hay muchos Estados en los cuales no se subvenciona el seguro. Aquí os he puesto quién está utilizando el Pilar 2 y quién está utilizando ayudas de Estado. Si no estás en la lista no quiere decir que no haya seguros, es que no se subvencionan sencillamente. En cuanto a la utilización del Pilar 2, Italia y Francia, Hungría y Holanda están utilizando y pasando a utilizar el Pilar 2. Francia había basado mucho su apoyo en las ayudas de Estado y progresivamente está pasando de las ayudas de Estado al Pilar 2, igual que Italia. Y otros Estados miembros, entre los cuales nos incluimos, otros Estados miembros, os he puesto ahí, Lituania, Letonia, Bélgica, Croacia y Portugal, están también comenzando a utilizar el Pilar 2 para apoyar a los seguros. Mientras que las ayudas de Estado la utilizan España, Polonia, Austria, República Checa y Eslovenia. Hay un tema aquí importante que yo creo que hay que tener en cuenta cuando se analiza esto. Es que yo creo que España, quizá Polonia, aunque no tiene mucho que ver, pero España, los seguros agrarios, cuando se comenzaron a desarrollar, se introducen como una política pública, no se introducen como un instrumento o como un producto de una compañía de seguros, como puede ser en otros Estados miembros. Entonces, aquí desde el principio ha tenido un carácter de política pública y, por tanto, subvencionado desde el primer momento. En Polonia, digo que también pasa un poco así, porque también era una política pública en el sentido de que era un instrumento que era obligatorio para los agricultores en el régimen comunista. Entonces era obligatorio y estaba apoyado por parte del Estado. Entonces ahí existe esa cultura que es muy distinta a la de un Estado en el cual el seguro es introducido por las compañías de seguro y posteriormente ya van demandando más apoyo en cuanto las coberturas van aumentando. En cuanto a los seguros de coberturas de plagas y enfermedades, están muy poco desarrollados en Europa, muy poco extendidos. En general pueden ser como una cobertura complementaria a riesgos climáticos y únicamente está en estos países que os he puesto, lo cual no quiere decir está España, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia y Holanda, lo cual no quiere decir que en todos esté subvencionado. En Alemania no está subvencionado y en Dinamarca creo que tampoco. Seguros de ingresos o rentas no existen. Y el nuevo instrumento de estabilización de ingresos pues no se ha utilizado, únicamente estaba contemplado en los PDRs de de Italia, de Hungría y de Castilla y León, como sabéis, pero en ningún caso se ha comenzado a utilizar ni a implementar. En definitiva, ¿qué características tiene? Bueno, es un marco flexible que permite el apoyo a instrumentos adaptados a las condiciones heterogéneas de los Estados miembros, sobre todo a las condiciones climáticas, no de mercado, es decir, permite cubrir y ha permitido el desarrollo de unos sistemas adaptados a las condiciones de cada país. El recurso a los fondos del Pilar 2 es muy reducido, únicamente representa el 2% del gasto del Pilar 2. La mayoría de los Estados miembros continúan utilizando las ayudas de Estado, en nuestro caso para los seguros, pero en otros casos, cuando no utilizan los seguros, utilizan un monte, o sea, en función del tamaño, utilizan una cantidad similar, pero en gestión de crisis, en ayudas ex post, como es el caso, os vuelvo a decir, de Alemania, donde nosotros tenemos sequías, pero ellos tienen inundaciones bastante recurrentes, ¿no? Entonces, ellos se basan en las ayudas ex post. Y en la actualidad, la única posibilidad de apoyar una cobertura frente a riesgos de mercado es a través de un instrumento de estabilización de rentas, pero bajo forma de un fondo mutual. ¿Qué es lo que nos dice la comunicación que han presentado hace, no me acuerdo cuándo, en noviembre fue? Bueno, creo que fue en noviembre, pero las fechas no me hagáis mucho caso, sobre el futuro de la PAC y que esperamos ya un desarrollo legislativo antes del verano, ¿no? Tiene un apartado, pues de ahí que os decía yo antes,
cómo la gestión de crisis o la gestión de riesgos, perdón, está teniendo cada vez más importancia. Bueno, pues en el documento el del futuro de la agricultura y de la alimentación, tiene todo un capítulo para la gestión de riesgos, que no dice gran cosa, pero sí que lo incluye, la importancia que tiene la gestión de riesgos, ¿no? Lo único así más novedoso es que propone la creación de una plataforma de intercambio de experiencias, que tendremos que ver qué es, porque tampoco sabemos muy bien qué es, pero bueno, no está mal. O sea, cuanto más difusión e intercambio de experiencias, pues mejor, ¿no? Y también apunta a la exploración de nuevas medidas y vías, entre ellos, por ejemplo, la importancia de la formación y transferencia de conocimientos y la inclusión de estas medidas en el pilar 2. Yo creo que esto es importante y hay que, o sea, muchas veces la gestión de riesgos implica el conocimiento de instrumentos financieros complejos a veces, que es necesaria una formación ad hoc para el agricultor para que pueda acceder a estos instrumentos, ¿no? Sobre todo en riesgos de mercado, porque los riesgos de producción en España pues ya están bastante cubiertos. También nos habla del desarrollo de índices para la evaluación de pérdidas de ingresos o de rentas. Uno de los temas importantes que viene de la obsesión que os he mencionado antes de la Comisión para que todo el apoyo a los instrumentos de gestión de riesgos sea apoyo verde, de caja verde, está relacionado con el tema de los seguros, bueno, de los instrumentos de estabilización de rentas, es decir, bajo ningún concepto se habla de ingresos, no se podría hacer un seguro de ingresos, sino que sería un seguro de rentas o un fondo mutual de cobertura de pérdidas de rentas. Eso no existe en ningún país. Estados Unidos, que es el país donde los seguros están más desarrollados, son los seguros de ingresos, y únicamente de forma piloto hace poco, no sé si el año pasado o hace 2 años, lanzó el seguro de márgenes para la leche, que tiene todavía muy poca acogida. Es muy complicado desarrollar sistemas de cobertura de riesgos de márgenes o de ingresos brutos, en la medida que implica los costes. Y eso también implicaría el desarrollo de índices, porque al desarrollo de un sistema de cobertura de rentas y a las dificultades de tener un precio de referencia ya para el producto, que es lo que facilitaría el desarrollo de estos productos, se añaden los costes, con lo cual todo se complica muchísimo más. Otro de los temas que dice es el apoyo al reaseguro, que es uno de los temas importantes, y también los aspectos fiscales. Los aspectos fiscales son importantes porque una de las vías que se ha contemplado dentro en la Unión Europea es las cuentas de ahorro, el apoyo a las cuentas de ahorro como un instrumento de gestión de riesgos. Es decir, bueno, pues se trataría de que los agricultores formasen sus propios ahorros y que se diesen aportaciones equivalentes o de alguna forma se les incentivase. El problema que tienen las cuentas de ahorro, que sería un instrumento similar al que existe en Canadá, por ejemplo, es que el tratamiento fiscal de los ahorros y de que sería lo de las cuentas de ahorro es diferente en los Estados miembros. Cada país o cada Estado tiene su propia fiscalidad y eso acarrea muchas dificultades si esto se hace dentro de la PAC. Vamos, sería imposible. Entonces, el incentivo a los ahorros preventivos pues tiene la dificultad de cómo se trata fiscalmente en cada Estado. Con lo cual afectarías a la competencia entre agricultores si tú tienes más o menor dificultad. Bien, bueno, ya para acabar, únicamente os he puesto aquí algunas cuestiones que se deberían tener en cuenta de cara al futuro. Es que en la medida en que los Estados miembros y el marco de apoyo ha permitido sistemas o modelos de gestión de riesgos que están adaptados a las necesidades de cada país, este modelo nuevo marco debería permitir estos modelos, es decir, debería ser compatible con la existencia de esos modelos. Eso yo creo que está bastante claro en Europa y eso también les hace ser bastante cautos y bastante lentos a la lentitud típica de las autoridades de Bruselas, pues aquí todavía más cautos, ¿no? El apoyo a los instrumentos de gestión de riesgos debe tener en cuenta todos los estratos del riesgo. Y eso quiere decir, y yo es un tema que creo que es importante,
es que se deberían considerar en muchas medidas de política agraria temas como su mayor o menor exposición al riesgo. Es decir, cuando se hace unas inversiones y cuando se apoyan unas inversiones, se debería tener en cuenta qué efectos van a tener estas inversiones en la mayor o menor exposición, sobre todo si se hacen con dinero público, ¿no? Porque eso tiene implicaciones para el resto de instrumentos. Es necesario avanzar, a pesar de las dificultades, creo que es necesario avanzar en el estudio de los posibles instrumentos de la gestión de riesgos de mercado. Es difícil y lo hemos hecho, me imagino que luego en la mesa redonda a lo mejor salen más cuestiones de estas, pero es difícil, pero habría que avanzar, no hay que dejarlo. Algunas acciones: mejora en la información sobre los instrumentos de gestión de riesgos. Quizá con la plataforma esta que propone la nueva PAC, pues se pueda ir avanzando en esta información de cara para los agricultores, difusión del conocimiento y de los instrumentos adaptados a estos instrumentos. Fijaros, lo que me ha llamado la atención la política australiana en este sentido, ¿no? que facilita justamente el acceso al conocimiento. En cuanto a los seguros de rentas, es complicado establecer un precio de referencia, establecer los costes y establecer índices, pero creo que es necesario también, o que se podría ir avanzando como métodos, y también en el estudio de instrumentos complementarios a estos seguros de cosechas que no distorsionen el actual modelo de gestión de riesgos, pero que puedan complementar nuevos riesgos a los que se enfrentan los agricultores y que cada vez van a ser más importantes. Y yo con esto creo que he acabado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguna pregunta que la queréis realizar a Isabel? Ninguna. No hay preguntas, ¿no? Ah, sí. Buenas. Es una pregunta casi a lo que has sacado, que dices que hay que intentar avanzar en los seguros de rentas, de ingresos. Llevamos hablando y llevamos escuchando este tema, yo creo que yo no sé si 8 o 9 años. La pregunta es, ¿por dónde? Porque esto es un ciclo, estamos ahí dando vueltas. ¿Ves más oportunidades? ¿Ves de verdad más posibilidades de conseguir avanzar? Esa es una pregunta. Y la otra es, has hablado de los fondos mutuales, creo que hubo una experiencia, se intentó hacer una experiencia en Castilla y León, algo con el tema del sector lácteo. No sé si sabes tú algo, cómo ha acabado, qué ha pasado con esa propuesta que hubo de hacer de Castilla y León. Lo que yo sé de Castilla y León es que lo incluyó en el PDR, pero que ni lo ha estudiado, ni lo ha puesto en marcha, ni lo pretende poner, ni tiene ninguna intención de hacerlo. Vamos, esa es la idea que yo tengo. Sí, y además es que tampoco no sé, es complicado también, ¿no? O sea, no creo que no se está haciendo en ningún estado. En Italia tampoco se está poniendo, en Hungría no estaba. Es un instrumento que no funciona tal como está concebido. Entonces, lo que yo sé es que no hay ninguna intención de ponerlo en marcha. Andalucía también estudió la posibilidad de poner en marcha un instrumento de estabilización de ingresos en la leche. Lo digo porque yo participé en los estudios, aunque no lo tenía incluido en el PDR, y no pasó de ahí. O sea que no, es complicado. Y en cuanto a lo de por dónde avanzar, pues la verdad es que no lo sé. Llevamos tiempo haciendo cosas. Yo quizá el tema de los índices, yo lo veo, pero no, o sea, creo que no hay que dejarlo, ¿no? Que es difícil establecer un precio de referencia, porque es complicado. Precio de referencia que sea no manipulable y que sea representativo del mercado. Nosotros no tenemos los mercados de futuros como tienen los americanos, y que es más fácil, ¿no? Tú lo estableces al mercado de futuros, pero aquí no hay mercados de futuros, con lo cual eso es una dificultad. Otra dificultad son los costes. Habría, no sé, creo que en Francia se están haciendo experiencias piloto no subvencionadas. Yo ya lo he oído 2 o 3 veces
habría que ver qué es lo que están haciendo y qué éxito tienen. Yo solamente quería hacer una intervención, por un lado informativa y luego un ruego a Isabel. La informativa es que, bueno, como sabes, José Carlos, como sabéis, llevamos como 1 año y medio trabajando en este tema de los ingresos y las rentas, en un grupo de trabajo constituido con la Universidad Politécnica, con Agroseguro y con muchas unidades del Departamento de Estadística, Análisis y Prospectiva, las unidades sectoriales de los productos correspondientes, sobre las conclusiones preliminares, y digo que es 1 año y medio de trabajo con muchas reuniones técnicas, mucha modelización informática. Las tendremos a finales de mayo en un observatorio de la calidad del seguro agrario que ya hemos informado en los grupos de trabajo y normativa de ENESA que vamos a tener. Y en cuanto al ruego, es que, bueno, yo he aprendido mucho este 1 año y medio en ese grupo de trabajo y además queda reflejado en tu presentación la dificultad real que hay para implementar un seguro de rentas, porque tenemos que tener en cuenta pues los 2 parámetros, los ingresos y los gastos, es decir, el coste de los insumos. Esto hace que nos encontremos ante un producto que posiblemente pues generaría conflictividad o porque se generarían quizá injusticias. En fin, nosotros que estamos acostumbrados a tasar riesgos que se pueden ver y peritar y conocemos lo delicado que es este sistema. Entonces, mi reflexión es ¿por qué la Comisión se empeña, quizás por lo que has dicho, que son ayudas de caja verde, pero por qué se empeña en algo que realmente no tiene una eficacia aprobada, es muy complejo, y el ruego es que desde la comunidad científica, que además estáis al cabo de lo que pasa en el campo, deis traslado de la dificultad, porque yo sinceramente basar el grueso de la gestión del riesgo de la agricultura en algo que realmente es muy difícil poner en práctica, me parece, pues cuando menos, no sé, extraño. Que estoy de acuerdo totalmente, no. Yo lo que sé, vamos, y creo que es cierto, es que la Comisión está obsesionada con la caja verde, y entonces a mí me parece inviable un seguro de rentas, un seguro de márgenes, no existe. En Estados Unidos no lo han hecho y llevan mucho más tiempo que nosotros con este producto. En Canadá durante un tiempo tuvieron esto y tampoco lo han hecho. Únicamente es aconsejable, bajo mi punto de vista, en el sector de la leche, porque uno de los costes de producción son los cereales, ¿no? Y depende de los cereales. Entonces no es lo mismo un sector como la leche, que un seguro de ingresos pues no le cubre todos los riesgos a los que se enfrenta, que una cereal donde sus costes son semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios y, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene hacer y meternos en ese follón de estimar las rentas o los márgenes de una explotación? Pero el problema está en el tema de caja verde, igual que como han incluido esto de en el Pilar 2, lo del reconocimiento formal. O sea, esto es de caja verde y entonces no tiene otra explicación. Entonces habrá que ir insistiendo poco a poco, y cuando vean que eso es inviable, pues poco a poco irán metiéndose. Buenos días. Antes, al principio, uno de los ponentes decía que, creo que ha sido José Carlos, que aquello que funciona bien, ¿por qué lo vamos a tocar? Y hay una cuestión que desde mi punto de vista es evidente, que todo lo que tiene que ver con la siniestralidad relacionada con el clima en España se está gestionando bien, y creo que tenemos que poner especial énfasis en defender en Europa algo que aquí hacemos bien, porque si no, al final, en Europa nos diluimos un poco y pueden acabar cambiándonos un sistema que todos sabemos que es mejorable, pero que funciona. Quería su opinión sobre ese tema. Yo creo que son conscientes, no creo, a mí no me ha llegado nada, no creo que esté en ánimo de ninguna propuesta ir en contra de los sistemas establecidos en los Estados miembros, ni en la Comisión ni en el Parlamento Europeo. Es más, todo lo contrario. Justamente siempre se dice, y todas las comunicaciones, se dice que justamente lo que no hay que hacer es eliminar o distorsionar los modelos que funcionan en cada Estado miembro. Y de hecho en Bruselas, cada vez que hay un seminario sobre gestión de riesgos, se invita a gente de España. ENESA ha ido muchas veces y Agroseguro ha ido muchísimas veces a explicar el modelo español.
por algo será. No creo que esté ánimo. Justamente es un tema. El tema viene por los riesgos de mercado, porque si no, yo creo que no habría esta creciente importancia, ¿no? Los riesgos de mercado y la presión justamente también para solicitar y para actuaciones de crisis es lo que está, digamos, presionando hacia la creación de nuevos instrumentos de gestión de riesgos de mercado que no distorsionen y que no interfieran con los existentes de riesgos de producción. Y ahí es donde está el tema, porque la presión para ayudas de crisis, recientemente lo comentábamos, hace poco se ha aprobado unas ayudas de crisis por inundaciones, por inundaciones en el norte de Europa para los cultivos, ayudas directas financiadas con cargo a presupuesto comunitario, que es la primera vez que se hace una cosa así. Eso es como abrir la caja de Pandora, porque si hay unas ayudas directas a los agricultores del norte de Europa por sucesos climáticos adversos, ayudas directas, ¿por qué no va a haberlo a los agricultores de otros países por otros riesgos climáticos? Sí. Bueno, sí, se te oye. Es por la cámara, que quede grabado. Bueno, Isabel, gracias. Como siempre, muy interesante tu presentación. Una cuestión, y si lo has comentado en algún momento, porque me tengo que ausentar un minuto, me disculpas, pero en todo lo que plantea la Unión Europea, novedoso, o en algunas cosas, lo ciñe o lo limita a los fondos mutuales. Y desde el respeto a las mutuas, a los fondos mutuales y a lo que se puede hacer, en una situación en la que vivimos donde, por lo menos en nuestro caso, lo que gestionamos es de otra forma, ¿cuál sería el motivo, si lo conoces o tiene explicación, para limitarlo solo a los fondos mutuales y que no tenga acceso a otras formas de aseguramiento como la que mayoritariamente ejercemos, o en nuestro caso el coaseguro no está basado en un fondo mutual, pero que si no nos limita, o ha limitado otros proyectos de difícil puesta en marcha, pero por lo menos lo intentaban, como el tema de la leche en alguna región, como sabes, pero claro, siempre limitado a... ¿Tiene explicación? ¿Lo conoces? ¿Se podría cambiar? ¿Cómo se cambiaría un poco eso? Porque... No lo sé, no lo sé. Yo puedo decir mi opinión personal, que es totalmente personal. Los fondos mutuales es el instrumento preferido, pero no tiene ningún éxito. Ninguno, porque no existen. Únicamente creo que hay algunos para enfermedades animales en Holanda y me parece que en Italia, y ni siquiera para riesgos de producción climáticos existen ni se han desarrollado. Viene de la obsesión de Caja Verde y también viene un poco de la obsesión de no distorsionar la competencia en el mercado y de la oposición de algunos Estados miembros de dar subvenciones que se canalizan a través de empresas privadas, en este caso compañías de seguro. No se refiere únicamente a las subvenciones a los seguros, sino a cualquier subvención que vaya a través de empresas privadas, porque se podría capitalizar la subvención en el pago de la prima o en las ayudas o en el precio del producto. Entonces eso es lo que explica un poco la preferencia de la Comisión por los fondos mutuales, creo, pero ya digo que no lo van a decir.